La Santa Liga, la Liga Santa, tanto monta. Una fenomenal coalición cristiana en pleno siglo XVI contra el feroz enemigo turco, aquel agresivo y advenedizo imperio que en absoluto se satisfizo con la toma de Constantinopla apenas 100 años atrás. Desean conquistar las mismas costas del Levante español. Ahí están la Serenísima República de Venecia, los caballeros hospitalarios de la Orden de Malta y, cómo no, la España de Felipe II, bajo la dirección y tutela del firme y determinado Papa Pío V. Don Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Juan Andrea Doria, Alejandro Farnesio o el mismo Don Miguel de Cervantes, ilustres hombres de armas españoles que participaron de manera decisiva en la actuación más heroica de la Santa Liga. Hablamos, cómo no, de la batalla de Lepanto. Si disponen de unos minutos, trataremos de forma sucinta pero concisa los orígenes, las gestas y las desventuras de la Santa Liga. Pero antes de ello, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a un 1 de julio del año 1558. 140 galeras turcas han sembrado el pánico en las costas italianas. Piali Pachá, el almirante de la flota otomana en nombre de Solimán el Magnífico, no se contenta con el rico botín obtenido en Amalfi, Massa Lubrense y Sorrento. Desea llegar al extremo occidental mediterráneo, hasta las mismas costas levantinas de Felipe II. La ciudad de Menorca, en este fatídico 1 de julio de 1558, fue sitiada y saqueada, aún y la heroica resistencia ofrecida durante 7 días por el gobernador Bartomeu Argimbau y el capitán Miguel Negrete. Los turcos entraron a sangre y fuego en la ciudadela de Menorca, ejecutando a sangre fría a más de 1000 ciudadanos, además de capturar y esclavizar a otros 3500, sin contar con los caídos en combate. Una absoluta catástrofe para una ciudad de tan solo 10.000 habitantes. Las autoridades supervivientes se plantearon incluso abandonar para siempre la isla. Las calamitosas noticias no tardaron en llegar a la corte de Felipe II, el cual actuó con presteza. Lo más importante era repoblar la malograda isla de Menorca. A tal efecto, rebajó generosamente las cargas fiscales de la isla, con el objetivo de recuperar la población perdida, algo que no se consiguió hasta medio siglo más tarde. La segunda y más importante, crear una nueva y más eficiente flota que pudiera competir en igualdad de condiciones contra las modernas galeras turcas. Y es que España contaba con buenos y duchos marinos, como don Álvaro de Bazán, Juan Andrea Doria, Álvaro de Sande o Luis de Requesens. Hombres que poco tiempo después tuvieron la oportunidad de batirse el cobre y desquitarse con los hijos de la Sublime Puerta. Trípoli era la base desde donde los otomanos lanzaban todas sus campañas de saqueo y castigo contra los estados cristianos. Ahí estaba como gobernador Dragut,
el almirante que arrebató pocos años atrás esta importante plaza a los caballeros de la Orden de Malta. Dragut también participó de manera activa en el infame saqueo de Menorca. Los despachos entre las cancillerías cristianas no cesaron durante el año 1559. Finalmente hubo quórum. España, bajo el amparo del Papa Paulo IV, organizaría una flota con el apoyo del Ducado de Saboya, además de Florencia y Génova. 90 barcos en total y 12.000 hombres, comandados por Juan de la Cerda, Álvaro de Sande y Juan Andrea Doria, zarparon desde la isla de Malta a finales del mes de febrero de 1560. El principal objetivo era sitiar y desposeer a Dragut de su feudo tripolitano, misión que en un principio fue imposible completar a causa de la mala mar y un tiempo borrascoso. Los días pasaban y el clima no mejoraba. Un mes de penurias y fatigas, hasta que el alto mando ordenó la retirada hacia la cercana isla de los Gelbes, ubicación sita a medio camino entre Túnez y Trípoli, lugar donde Juan de la Cerda ordenó construir un fuerte. Pero este mes, pasado en vano, desbarató el factor sorpresa de la escuadra combinada, tiempo que aprovechó Dragut para demandar auxilio a Constantinopla. Allí apareció Piali Pachá, el saqueador de Menorca, con su temible flota de 86 galeras. Estos sí que tomaron totalmente desprevenidas a las tropas españolas en la isla de los Gelbes. El más absoluto caos se instaló en el seno del ejército cristiano. La falta de consenso en el mando se hizo notar una vez arribaron los turcos. Juan Andrea Doria y el duque de Medinaceli optaron por la retirada. Álvaro de Sande quedó al cargo de los 3.000 soldados atrincherados y unos pocos miles más de mozos y marineros en el fuerte de los Gelbes. Fue un desastre total. Tras 3 meses de asedio, Álvaro de Sande capituló. Cerca de 5.000 cristianos fueron capturados y llevados a Constantinopla. Otros tantos fueron eliminados y sus huesos sirvieron para construir el Burj al-Rus, una torre de huesos de 10 metros de alto y 7 de diámetro, un macabro monumento que sirvió como aviso para navegantes durante los próximos 3 siglos. Una nueva victoria para la Sublime Puerta. Los otomanos, con los feroces genízaros como adalides, se estaban consolidando a pasos agigantados como la potencia hegemónica del Mediterráneo. Felipe II encajó como pudo este serio revés. Por suerte para los intereses de España, sus arcas aún no estaban vacías del todo, así que el soberano prudente ordenó construir una nueva flota que retuviera el irrefrenable avance turco. Las miras otomanas se centraron en los enclaves españoles de Orán y Mazalquivir, plazas pretendidas por Hassan Bajá, gobernador de Argel e hijo del legendario Barbarroja. 100.000 hijos de Alá se lanzaron a la conquista de estas 2 ciudades, pobre pero valerosamente defendida por la guarnición española allí establecida. Tras 3 meses de numantina resistencia a cargo de los hermanos Alfonso y Martín de Córdoba, cuando Mazalquivir estaba a punto de rendirse,
una flota de 34 galeras comandadas por Francisco de Mendoza, Álvaro de Bazán y Juan Andrea Doria hizo su proverbial aparición. Hassan Bajá, que había perdido buena parte de su ejército en el infructuoso asedio, temió por quedarse aprisionado entre la armada de refuerzo y los atrincherados. Optó por la retirada. Orán y Mazalquivir continuarían siendo plazas españolas. Felipe II, tras esta victoria, tomó la iniciativa y se propuso conquistar de una vez por todas el fuerte construido en el peñón de Vélez de la Gomera, sitio estratégico ubicado entre Ceuta y Melilla, que servía como base para las incursiones turcas en el Levante español. La campaña se saldó con éxito tras enviar una imponente armada compuesta por 93 galeras y 60 naves de transporte para los 6.000 españoles, 2.000 alemanes y 1.200 italianos que conformaban el ejército desplazado. García de Toledo y Martínez de Leiva fueron los encargados de la expedición, secundados por Juan Andrea Doria y el genial Álvaro de Bazán, además de otras galeras y almirantes venidos de los estados pontificios Malta y Portugal. Vemos que el espíritu cruzado de la Santa Liga ya se comenzaba a fraguar en estas campañas marítimas. El peñón de Vélez de la Gomera aún hoy en día continúa perteneciendo a España. El Imperio Otomano no se podía permitir más derrotas. Solimán el Magnífico, en 1566, a sus 71 años de edad, tras más de 45 de reinado, se propuso conquistar el punto neurálgico del Mediterráneo central. Hablamos de la isla de Malta, propiedad de la corona española, la cual en 1530 fue cedida por Carlos V a los caballeros hospitalarios de la Orden de Malta. $30.000 turcos comandados por Piali Pachá y Dragut zarparon desde Constantinopla con 131 galeras, 7 galeotas y 6 galeazas, buques mucho más pesados y grandes, pero con más potencia de fuego. Juan de la Valette, el gran maestre de la Orden de Malta, no esperaba tan numeroso contingente. Los caballeros de Malta se atrincheraron en el fuerte de San Telmo y resistieron por un mes. Durante el transcurso del sitio, un certero cañonazo acabó con la vida del corsario Dragut. Los otomanos se vengaron de tan importante pérdida. Arrasaron hasta los cimientos el fuerte de San Telmo. Los caballeros comandados por Juan de la Valette no tuvieron más remedio que dispersarse por otros puntos de la isla y resistir hasta que llegaran los esperados refuerzos. Felipe II atendió inmediatamente a la llamada de auxilio de Juan de la Valette. García de Toledo, Álvaro de Bazán y Álvaro de Sande, liberado de su cautiverio en Constantinopla, fueron los hombres del monarca español en el socorro a la isla de Malta. 10.000 soldados fue el imponente contingente español que llegó justo a tiempo para dividir a las tropas otomanas, que no pudieron hacer frente a dos focos de ataque a la vez. Se retiraron con la mayoría de su ejército caído en combate,
incluida casi la totalidad de sus tropas de élite, los temibles genízaros. Tras 3 severas derrotas por mar, Solimán el Magnífico cambió su estrategia de lucha contra los estados cristianos. Lo intentaría por tierra, atravesando el corazón de Europa. Comandó en persona un vasto ejército de unos 90.000 hombres, pero el ilustre sultán no pudo concluir la campaña. Falleció a los 72 años de edad en el fallido sitio de Sigetvar, ciudad ubicada en la actual Hungría. Su hijo Selim II tomó inmediatamente las riendas de la potencia hegemónica de Oriente y en un principio centró sus miras lejos del Mediterráneo. Tras conseguir un ventajoso tratado de paz con el Sacro Emperador Maximiliano II, el Imperio Otomano planeó atacar el Kanato de Astracán, reciente adquisición del zar Iván IV el Terrible. La Sublime Puerta anotó en su casillero una nueva derrota. Tanto por tierra, en el malogrado sitio de Astracán, como con su flota estacionada en el mar de Azov. Vemos que las campañas continentales en absoluto arrojaron los resultados esperados para los turcos. Selim II volvió a centrar sus esfuerzos allí donde hasta hace bien poco habían sido casi invencibles. El Imperio Otomano fijó sus objetivos de nuevo en el Mediterráneo. Felipe II, mientras el turco fracasaba por tierra, no desaprovechó su tiempo. Designó a su hermanastro Don Juan de Austria, de tan solo 21 años de edad, como general del mar de la Armada del Mediterráneo, al mando de 33 galeras, capitaneadas por Álvaro de Bazán, Juan Andrea Doria, Sancho de Leiva, Luis de Requesens, Gil de Andrade y Juan de Cardona, avezados marinos de los cuales el hijo bastardo de Carlos V aprendió los entresijos de la navegación y guerra naval. Una experiencia que, como veremos, resultará vital en los futuros acontecimientos. Selim II marcó en su mapa la isla de Chipre, propiedad de la Serenísima República de Venecia, estado al cual envió su embajador Kubat con un directo y conciso mensaje. Deberían entregar la isla sin condición alguna o pagarían las consecuencias. El Consiglio di Pregadi, el Senado veneciano, como no podía ser de otra manera, envió al diplomático de vuelta a Constantinopla. Ya había casus belli. Desde la corte otomana, todo se preparó convenientemente para que tomara tintes de yihad. El gran muftí proclamó una fatua: Chipre sería el escenario de una colosal guerra santa. 35.000 otomanos a bordo de 200 barcos de guerra zarparon un mes de marzo del año 1570 desde Constantinopla, armada al mando del gran general Lala Mustafa. Mientras tanto, el Papa Pío V llamó a la unión de todos los cristianos para hacer un frente común contra esta nueva incursión islámica. Desgraciadamente, a la llamada papal solo respondieron Felipe II y la República de Venecia, principal interesada en el asunto chipriota. El acuerdo fue total. Nacía el embrión de la futura Santa Liga.
Juan Andrea Doria de inmediato se puso a las órdenes de Marco Antonio Colonna, comandante de la Armada Pontificia. En total, ambos estados reunieron 61 galeras, 50 españolas y 11 vaticanas, que llegaron a Creta, lugar donde convergerían con la Armada veneciana. Pero una vez arribados al punto de reunión, Doria y Colonna recibieron unas amargas noticias. Un brote de peste mermó en 2/3 los 12.000 soldados venecianos, prestos a combatir en Chipre. Además, los otomanos desembarcaron en tierra chipriota sin apenas resistencia. Los defensores venecianos de la isla se fortificaron en Nicosia y Famagusta, un error fatal que costó la rápida caída de Nicosia y la muerte de todos sus defensores. Y por si fuera poco, los informes previos de la armada turca eran totalmente erróneos. Habían subestimado el poderío militar otomano. No podían hacer frente a tamaña cantidad de galeras y soldados. Jerónimo Zanne, el mismo almirante veneciano, optó por abandonar a su suerte a sus compatriotas que resistían en Chipre. Juan Andrea Doria, como no, hizo lo propio. Este desastre militar elevó las tensiones internas entre los miembros de la Alianza Cristiana. Nadie asumió la responsabilidad por la catástrofe, todos se acusaron mutuamente. Aun y así, las negociaciones entre los estados pontificios, la corona española y la República de Venecia continuaron. La amenaza turca era demasiado peligrosa como para obviarla. No fue un acuerdo fácil. Las negociaciones se vieron interrumpidas hasta en 3 ocasiones. Pero finalmente, tras más de un año de disputas, un 20 de mayo de 1571 hubo quórum. Nació oficialmente la Santa Liga. Ahora sí, los estados cristianos, una vez en total comunión, plantarán cara al tenaz enemigo turco. Corren noticias acerca de una enorme flota otomana estacionada en el Golfo de Lepanto. Muy pronto, los miembros de la Santa Liga pondrán a prueba hasta dónde puede llegar su poderío militar. Lo veremos en el siguiente capítulo.